Así que le doy la bienvenida a Nadia Cruz nuevamente, no para hablar de política ni de las acusaciones que usted ha tenido, sino para enfocarnos en la violencia. Acabo de tener un diálogo con la asambleísta Muriel Cruz. Hay un proceso que está avanzando muy lentamente y quiero comenzar con este tema. Viceministra Nadia Cruz, bienvenida. Mi pregunta es, ¿por qué se está avanzando tan lentamente con un proceso que es tan claro a mi entender? No soy policía, no soy abogada, pero cuando veo esas imágenes me queda clara la agresión y cómo se ha dado esta trampa contra, no importa si es asambleísta, si es masista, contra esta mujer cruceña. ¿Por qué hasta ahora no hay los resultados rápidos que uno espera después de las evidencias que hemos visto en imágenes, en medios, en redes? Con este tema le doy la bienvenida, viceministra. Claudia, muy buenos días. Un saludo fraternal para vos, para todo el equipo de Piedra, Papel y Tinta, para toda la audiencia, y también un saludo fraternal a Muriel Cruz, que se encontraba hace unos momentos en el programa también. Bueno, comentarte que en este punto entendemos que la cantidad de aprehensiones, de detenciones dentro de la causa se han procurado realizar con la mayor rapidez posible. Creo que ha sido una intervención bastante rápida que ha tenido la policía boliviana. Los reclamos respecto a la identificación de al menos 3 personas que se pueden ver de los videos. La policía en su momento se había comprometido junto al Ministerio Público a poder realizar la identificación, a poder, una vez realizada la identificación, realizar las aprehensiones y posteriormente las detenciones. En este punto, nosotros tenemos una reunión de aquí a pocos días, ya el 10 de julio, en la ciudad de Santa Cruz, donde el Ministerio Público, la Policía Boliviana, van a tener que rendir cuentas respecto a los avances. El ministro de Justicia fue muy claro en señalar que este caso no podía quedar en la impunidad, que había una obligación, una debida diligencia por parte de las instituciones del sector justicia para poder atender esta causa, y justamente por eso, junto a la ministra Marianela, se había acordado tener esta reunión lo más pronto posible. Se había definido un mes. Ese mes se cumple el 10 de julio y yo te diría o te pediría, Claudia, que posterior a ello podamos también hacer un análisis sobre los avances que han existido. Estamos tomando nota sobre el reclamo que acaba de realizar la asambleísta departamental Cruz para que, bueno, a través de nuestro servicio, en este caso CEPDAVI, podamos hacer seguimiento también. Nadia, quiero plantear inmediatamente este otro tema porque no quiero que se nos quede fuera. Está marcando en los medios de comunicación, en las redes sociales, y no es para menos un nuevo hecho de violencia en un colegio privado, uno de los colegios top, han titulado algunos medios. En algunas redes se los ha llamado así. Estamos hablando del Colegio Alemán, que sin duda es uno de los más prestigiosos en el país. Y en el Colegio Alemán, en la ciudad de Santa Cruz, se da una nueva agresión contra un menor, entiendo que es un niño de 12 años, quien ha sufrido una durísima agresión por parte de propios compañeros, estudiantes, adolescentes, jóvenes, me imagino, entre 15 y 16 años, porque están en la prepromoción. ¿Cuánto se ha avanzado en este caso y qué es lo que sí se puede decir y lo que no se puede decir, Nadia, por favor? Sí, Claudia, este caso está declarado en reserva. Recién el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia han definido ingresar como parte, pese a que la familia de la víctima tiene abogados particulares. Vamos a ingresar en una suerte de veeduría o constituirnos en parte coadyuvante sobre el proceso como tal, pero entendemos que todavía no se han generado la identificación de los responsables. También observamos que los actos de investigación
todavía llegan a ser escasos en relación a la magnitud del hecho que se ha denunciado. Pero además de ello, vemos con mucha preocupación las diferentes reacciones que han existido dentro de la propia comunidad educativa, ¿no? Si bien ha habido padres, docentes, parte de la comunidad que ha generado un rechazo y una solicitud de justicia expresa, ustedes recordarán también que han habido sectores en los que se han pretendido o se ha intentado acallar el caso a título de cuidar la imagen institucional, en este caso del Colegio Alemán. En esa línea hemos observado también, nos hemos comunicado con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en la ciudad de Santa Cruz, que pese a señalarnos que el caso estaba bajo reserva también por la cualificación de la víctima que se tiene identificada, es importante señalar que hemos observado sí el fortalecimiento, el refuerzo en la asistencia psicosocial legal hacia las víctimas, en este caso al niño de 12 años, para que se genere un proceso no solamente de contención, sino de asistencia o de acompañamiento respecto a todo el trauma que se ha generado como consecuencia de este caso. Por otro lado, sí, Claudia, yo creo que además de hablar del Colegio Alemán, es importante y hay que reconocer que no es el único caso, y eso ya es preocupante, porque si tú revisas los casos de abuso sexual o de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, te recordarás solamente en la pandemia, el lugar que debiera ser de mayor protección es la familia. Y lastimosamente en nuestra sociedad está pasando algo muy grave, que son las propias familias en donde están ocurriendo este tipo de hechos. El segundo lugar que debiera ser de mayor resguardo y protección son las unidades o es la comunidad educativa. Lastimosamente estos casos, sean en una unidad educativa privada, pública, de convenio, no interesa, pero como han dicho, como tú lo decías, ¿no? Así sea la más top, o sea la más pobre, aparentemente esta situación tampoco está alejando de la inseguridad o del peligro para nuestra niñez y adolescencia. En ese marco es realmente desesperante que los lugares que no necesariamente le corresponden al Estado como tal, al sector público, son de los más inseguros, y aquí hay que hacer una reflexión de toda la sociedad. Hay una corresponsabilidad que si bien la tiene la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, la unidad educativa a través del sector de docentes, profesores, regencias, también hay una corresponsabilidad en las propias familias que hacen parte de la comunidad educativa, Claudia. Ahora ha habido, viceministra, un comunicado, le decía, en estas últimas horas de parte del Colegio Alemán, en particular en Santa Cruz, donde afirman que están reaccionando, manifiestan la preocupación y dicen que van a actuar inmediatamente, imagino, con todas las instancias llamadas a buscar un esclarecimiento y una sanción de esto que ha ocurrido. ¿Hay alguna interlocución con autoridades del colegio a estas alturas? El comunicado nos llegó ayer, no sé si a estas alturas hay una interlocución más directa con las autoridades del colegio. Con las autoridades del colegio no, desde el Ministerio de Justicia, pero sí se ha hecho una comunicación directa con los afectados, en este caso con los familiares de las víctimas. Evidentemente para poder conocer todas las preocupaciones o todas las barreras para acceder a justicia que hubiesen tenido hasta el momento o las barreras para acceder a medidas de protección. Te reitero, más allá de que sea un colegio top o no top, sí preocupa que a estas alturas no tengamos identificados a los responsables. Y esta no es una labor ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni de los medios, ni de los padres. Es una labor que debiera realizar el Ministerio Público, la Policía Boliviana como brazo de investigación del Ministerio Público y por supuesto ahí la labor o el proceso de apoyo que puedan realizar los propios miembros de la comunidad educativa es fundamental y es importante. Lastimosamente, en este caso, todavía hemos visto que hay una suerte de resistencia, una suerte de barrera para poder generar esa identificación y así poder generar medidas de protección mucho más efectivas, no solamente para la víctima que está denunciando, sino para el resto de la comunidad educativa que pudiese todavía y está evidentemente en una situación de inseguridad.
Corresponde también, imagino, y aquí le hago la pregunta, más que a la viceministra, a la ex defensora del pueblo, ¿no tendría ya que intervenir de una manera más sostenida a la Defensoría del Pueblo? Yo creo que es importante acá fortalecer los sistemas de protección llamados por ley. En ese punto, en algún momento conversábamos, Claudia, si bien hay muchas observaciones a las defensorías de niñez y adolescencia o a los servicios legales integrales municipales, no se puede desconocer que siguen siendo la primera puerta de ingreso para atención y protección para las víctimas de violencia en general, entre otras causas, por un lado. Por segundo, no se puede desconocer que en las ciudades capital, en este caso en la ciudad de Santa Cruz, hay servicios municipales, pero vemos todavía una letanía, una falta de capacitación, una falta de intervención por parte de estos servicios en situaciones como las que estamos viendo ahora, en el caso del Colegio Alemán u otros que pudiesen estar en el sector. También hemos observado esta mañana con el ministro de Educación que hay una desconexión. Si bien las defensorías de la niñez y adolescencia actúan una vez que conocen los casos, no están aplicando su principio de oficiosidad a momento de poder evidenciar lo que sabemos todos a raíz de los medios. Hay una situación de violencia, hay tasas de violencia que nos preocupan, sabemos que los lugares de vulnerabilidad para las niñas, niños y adolescentes están en los hogares, en la comunidad educativa, y no vemos una proactividad desde las DNAs, por lo menos desde los espacios de psicología o trabajo social, para poder ingresar dentro de la comunidad educativa y poder generar una suerte de atención, de prevención ante hechos de violencia. En este caso, hay un distanciamiento entre las unidades educativas, los servicios municipales, y eso definitivamente en ese momento y con la coyuntura que se nos está presentando no está ayudando. En esa línea hemos visto para trabajar ya con el ministro de Educación, uno, la implementación de los planes de convivencia pacífica en el 100% de comunidades educativas, porque hasta la fecha no todos lo tienen. Esto es en públicos, privados y de convenios, es decir, en toda aquella instancia que está prestando un servicio de educación. Y lo segundo, articular con las DNAs, con los servicios municipales, las tareas de prevención dentro de la comunidad educativa y también una suerte de atención y contención ante la identificación primaria de este tipo de hechos. Acá te decía, además de la corresponsabilidad dentro de la sociedad, es importante también los plazos institucionales o estatales que se puedan articular más allá de la dependencia o del nivel al que pertenezcan. Perfecto. Yo le agradezco muchísimo, Nadia Cruz, viceministra de Igualdad de Oportunidades, por ponernos al tanto de cómo van estos dos casos. Por un lado, esta agresión a Muriel Cruz, asambleísta departamental de Santa Cruz, y por este otro caso que nos está preocupando en estos últimos días, una agresión a un menor en el Colegio Alemán por parte de jovencitos, también estudiantes del mismo colegio. Ojalá lleguemos a buen puerto y las distintas instancias del Estado colaboren a hacer justicia, porque de no tener justicia se vuelve a agredir a otra mujer y mañana otros niños y niñas también pueden ser víctimas de violencia. Muchas gracias por estos minutos, viceministra. Claudia, muy cierto lo que señalas. En el caso de las comunidades educativas y cuando estamos hablando de violencia entre pares, por decirlo así, ya no hablamos de una violencia que se reduce solamente a insultos o golpes, o sea, llamemos muy vulgarmente, ¿no? Estamos hablando ya de agresiones sexuales y estamos señalando que los agresores también son menores de edad o aparentemente son menores de edad. Y en esa línea tiene que llamarnos a la reflexión no solamente un sentido de justicia, que es fundamental, es una piedra angular para que estos hechos no se vuelvan a repetir, sino también para tomar conciencia de lo que se está creando desde los propios hogares. Esos chicos que son los agresores, o esas chicas que son las agresoras, no se los ha identificado a la fecha, esas personas también están viniendo aparentemente de otros ciclos de violencia, y eso es lo que debemos de tener como sociedad y tener una mirada mucho más integral. Por eso es fundamental
que el sistema de protección, sea de la instancia de la cual dependa, funcione. Porque si dejamos que estos hechos queden en la impunidad o solamente se lo mire desde una visión punitivista, pues lastimosamente no estamos solucionando el problema de fondo. Por otro lado, aprovechar este espacio para todas las víctimas, niñas, niños y adolescentes en particular. Cualquier hecho de violencia, que sean víctimas en sus casas, en la comunidad educativa, deben y tienen que acudir a los servicios legales municipales, Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Esas instancias no pueden oponer barreras, no pueden oponer condicionamientos para brindarles atención. Estas instancias son las encargadas de generar las medidas de protección. También se están abriendo las puertas del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional con el CEPDAVI para la atención de víctimas. Si bien acá no damos un servicio como el municipal, sino de contención y de acompañamiento legal, también se están abriendo. En ese momento la coyuntura nos está obligando hacia todas las instituciones del Estado a también romper nuestros paradigmas por la situación que se está enfrentando. Muchísimas gracias, Claudia. Un abrazo fraternal para ti y nuevamente la solidaridad con todas las víctimas.